Carne Kunst tiene sede en Berlín y promueve el arte latinoamericano de una perspectiva feminista. Eso quiere decir, como primera instancia, nuestra idea es favorecer la cuota de mujeres en el arte, entonces la mayoría de las exposiciones es de mujeres o dentro de las exposiciones la mayoría son mujeres y las temáticas también son de corte feminista. Si siguen la agenda van a ver que las actividades tienen que ver con empoderamiento, con derechos humanos, con igualdad de género y arte, ¿no? Eh, la charla de hoy es el precio del arte y para empezar lo primero que hay que entender que el precio del arte es un precio ficticio, no atiende a las lógicas y por ende es muy difícil establecer esto del precio y por eso hay tanta confusión. Básicamente es porque no existe parámetros muy lógicos. Nosotros vamos a ver una serie de herramientas que van a ayudar a poner números, a establecer pautas, pero hay un montón de otras cosas que no dependen de uno y que tienen que ver con las subjetividades por un lado y con el famoso mercado del arte por el otro. Como ejemplo, esta pieza que salió, que cuesta o costó $120.000 y eso no responde ni al tamaño, ni a la hora de trabajo, ni a la cantidad de materiales, ni nada. Hay otra serie de elementos que van más allá de nosotros y que son los que ponen el precio del arte en ciertos niveles del arte. Pero sí hay cosas que nosotros podemos medir y esas son las cosas que ahora vamos a tratar de entender. Lo primero que hay que hacer es conocer la hora de trabajo. Entonces, para conocer la hora de trabajo, hay que ser eh, matemáticos y no artísticos. Y hay que poner, yo les preparé un Excel, después se los voy a compartir, y hay que poner todos los gastos mensuales que yo tenga. Alquiler, comidas, si tengo mi curso de alemán, seguro médico, mis salidas, mi cerveza de todos los viernes, y también tener en cuenta los gastos extras no solo los gastos de kiosco, sino también los gastos, por ejemplo, si yo facturo, un 25% de mi ganancia lo voy a tener que pagar impuestos el año que viene en Berlín. Tengan en cuenta que todos estos números son en euros y en general tienen que ver con el mercado alemán. Eh, entonces, por ejemplo, mis gastos mensuales, yo pago un alquiler de un cuarto de 700 euros y como un montón, entonces pago 300 euros de comida. Y además pago mi curso de alemán y además pago mi seguro médico y me gusta salir, entonces tengo ciertos gastos de salidas, pero además tengo los famosos seguros que hay acá en Alemania, que son muchos obligatorios, otros no, y además calculo que voy a pagar un 25% de lo que gano el año que viene en mis impuestos, entonces ya cada mes separo un porcentaje de ese número para eso. Eso me da un total de 1.830 euros que yo necesito al mes para vivir. Después lo que tengo que conocer es cuánto tiempo yo voy a trabajar. Porque no es que yo trabajo 30 días por mes, 24 horas, 7. Este número de las horas de trabajo tiene que ver con las horas de trabajo que se me paga por mi trabajo. No incluye las horas de promoción de mi trabajo, de hablar con galerías, que obviamente es parte del trabajo, pero no me pagan por eso. Entonces lo que yo tengo que entender es de esos 30 días, cuántos días y cuántas horas yo puedo llegar a trabajar y me pueden llegar a pagar por eso. Por ejemplo, en un mes se calcula que hay 20 días laborales, pero además en el año yo voy a tener 20 días de vacaciones o quizás más porque me voy a ir a Argentina. Entonces todos los meses yo descuento 2 días. Pero además, durante el año yo voy a faltar a mi trabajo o no voy a poder trabajar por una serie de razones, porque me enfermo, porque los chicos tienen reunión en la escuela, porque me dedico a la formación. Entonces, en realidad, de los 30 días del mes, yo puedo llegar a trabajar 16 días.
Y esos 16 días yo no trabajo 24 horas, sino que trabajo, por ejemplo, 4 horas. Esas 4 horas me las pueden llegar a pagar o mi trabajo se puede llegar a pagar. Después otras 20 horas seguramente yo las aplique al trabajo, pero no voy a poder ganar de eso. Por ahí es medio confuso, pero es importante para poder hacer la formulita. Entonces la formulita es, ¿cuánto necesito yo por mes? Lo divido por cuántos días yo trabajo y lo divido por cuántas horas yo trabajo. Eso me va a dar cuánto sale mi hora de trabajo. Por ejemplo, si yo necesito 1.830 euros, lo divido por 16, que son los días que yo puedo llegar a trabajar, y lo divido por 4, que son las horas que yo puedo llegar a trabajar, mi hora de trabajo tiene que salir 28,50 euros. Menos de eso yo no voy a poder cubrir mis gastos. Este número es útil para calcular después cuántas horas voy a invertir en la obra, o bien si yo quiero dar cursos o si yo quiero dar clases, necesito entender si esas clases que voy a dar cubren mis costos o no. Entonces, mi hora de trabajo yo lo calculo por mi precio de trabajo, por eso que yo necesito para vivir, más los gastos que yo tengo, y eso lo calculo por 2. Entonces, si yo necesito 1.830 y trabajo 16 días y solo 4 horas, pero además por cada una de esas obras, eventualmente yo tengo otro gasto, por ejemplo, voy a presentar una muestra, entonces necesito promoción, entonces ese mes particularmente invierto en promoción, que no es un gasto mensual que tengo siempre, pero es un gasto que hace a esa obra. O yo tengo una asesoría, entonces para asesoría, no sé, o voy a dar un workshop, alquilo un lugar de trabajo. Bueno, esos gastos los aplico a esas horas, no a todo el año. Pero lo importante de esto es también, ok, yo necesito, porque 28 por 2 da 56 euros o una cosa así. Yo necesito... También tiene que ver con video. Sí, entonces yo necesito ver si ese número tiene lógica con el mercado, porque por ahí a mí me sale que mi hora de trabajo sale 80 euros y yo para dar clases en el mercado no se paga más de 25 euros. Entonces, una de dos, o bajo mis gastos, o le agrego valor a mi hora de trabajo, o armo otra propuesta en la que yo pueda cobrar 80 euros la hora. El otro problema que puede llegar, o problema o solución, es que por ahí los números están regulados. Por ahí ya existe esa regulación en el mercado que dice, bueno, por hora de trabajo tanto. Por ejemplo, acá les puse un Excel que es de mayo del 2019, pero que en realidad son los números que corresponden a este año, de cuánto se paga por trabajo por ciertos trabajos. Por ejemplo, una lectura en el área de literatura o en el área de cómics, por 45 minutos, la lectura más la charla, se paga entre 300 y 400 euros por autor. Entonces por ahí mi hora sale 80, o yo necesito 80, pero en realidad se paga 300. Por eso es importante saber el número del mercado. Y es importante también porque si yo voy a aplicar a fondos del Senado, yo no puedo inventar el número o poner el número que a mí me parece. Yo necesito saber cuál es el número que paga el Senado para ser correcta en la aplicación. Otro factor a tener en cuenta es cuál es la competencia. Si hay más gente dando clases como yo, y esa gente cobra 25 euros, no cobra 80, si yo cobro 80 no voy a poder vender mi hora de trabajo. Entonces lo que tengo que hacer es, una vez más, calcular o gastar menos o agregar valor a mi hora de trabajo como para poder cobrar esos 80 y no solo 25. O entender que puede ser una inversión. Bueno, yo llego a Berlín, entonces voy a cobrar 25 hasta que me dé a conocer y demás, y después pueda establecer otro precio. Entonces, ¿cómo aplico yo esos números de la hora de trabajo al arte o eventualmente a una artesanía? Porque también puede llegar a pasar que yo diga, bueno, no solo hago obras, sino que también vendo prints en Artsy, o voy a una feria, o vendo mi trabajo de otra forma que no necesariamente es en una galería de arte, pero es más comercial.
Entonces, el precio que se aplica siempre para las artesanías, y podemos aplicarlo nosotras, es el costo de los materiales más la mano de obra, que es lo que yo calculé antes, más los gastos que tuve, eh, por 2, eso da el precio al mayor. El precio al mayor por 2 da el precio de venta al público. Por ahí es muchos números, pero yo les armé un Excel para que ustedes vayan poniendo los gastos y eso les calcula por 2 y les da el número. Así que no se preocupen demasiado. Este es, por ejemplo, el Excel. Si ustedes van poniendo los gastos a medida que los van haciendo, yo les diría que se tomen 1 o 2 meses para controlar realmente cuánto necesito. Este Excel, por ejemplo, tiene que ver con los gastos de la obra propia, no los gastos que hablamos al principio de lo que yo necesito en el mes para poder vivir, ¿no? Pero básicamente es, yo tengo los costos de los productos, más los gastos que yo pude haber hecho de promoción o de alquilar un lugar o gastos específicos que se hacen, eso, si lo incremento por 2, da el precio mayor, y si el precio mayor lo incremento por 2, da el precio unitario. Redondeando, porque acá el número medio con coma, lo redondeo un poquito y da un número más prolijo. Ahora, ¿qué pasa, como dijimos antes, en el mercado del arte? En el mercado del arte, estos precios no son tan matemáticos. No es que yo voy a una galería y le digo, bueno, yo gasté 8 horas más 200 euros de este material y esto me da tanto. Es un número que en algún punto se inventa. No es que se inventa, se hace en función del mercado, no necesariamente del costo de los productos. En el caso de una obra de arte, si yo voy a exponer en una galería o voy a exponer en un lugar artístico, se puede tomar 3 tipos de cálculo. Uno es, y que yo les recomiendo, que es por comparación, que básicamente es ver en el mercado otros artistas que tengan el mismo nivel de carrera o que estén en su carrera en un espacio-tiempo similar al nuestro, que vivan en una ciudad similar a la nuestra y que tengan productos similares a los nuestros. ¿Cuánto cobra esa persona en el mercado? Y yo seguramente pueda llegar a imitar ese precio. Otro es por tiempo. Si aplicamos la fórmula que hicimos antes, eventualmente nos puede llegar a dar un número, y por ahí ese número puede ser un puntapié inicial para después comparar con otros en el mercado. Y es importante porque por ahí, si yo comparo con otros en el mercado, da que mi obra la tengo que vender 500 euros, pero a mí me costó 800 hacerla. Entonces siempre es importante saber el costo, por más que yo establezca el precio de otra forma. Y la tercera forma, que se usa mucho, sobre todo cuando yo ya establecí el precio de mi obra y después empiezo a variar en tamaños, es también una fórmula, que ahora se las muestro, que básicamente es, vamos a la fórmula, básicamente es por el tamaño y por el precio. Entonces, por ejemplo, si mi obra mide 65 por 54, corresponde al número 15. Y yo ya establecí, porque yo ya comparé con el mercado, porque ya sé mi hora de trabajo, mi costo de materiales, yo establecí que a mí, digamos, cada una de estas unidades me sale 30 euros. Entonces, si yo voy a hacer una obra número 15, que es 65 por 54, entonces hago 30 por 15, y eso me da un número. Eso sirve cuando, insisto, cuando ya se estableció un número base, y a partir de ese número base es más fácil calcular una medida nueva o otra medida. Y para que tenga relación. Entonces, si es un poquito más grande, tiene relación, no es que invento un número al azar. Entonces, las recomendaciones son estudiar el mercado. Eso quiere decir ir a muestras. Ahora, bueno, hay mucho online, entonces se puede ver hasta los precios online, y comparar dónde estoy yo, dónde está el otro arte similar al mío, cuáles son los precios que se pueden llegar a establecer. Otro es ver si hay regulaciones en el mercado. Eso no en función del arte, porque no hay regulaciones, pero sí en función de las horas de trabajo, si
sobre todo si se va a aplicar a un fondo del Estado, hay como números que ya están establecidos. Entonces, si yo invento ese número, no va a ser seria mi propuesta. Bueno, lo que les decía antes, ver otras obras similares a las mías, y 2 consejos es tratar de llegar a un número bastante correcto. Porque si yo sobrevaloro la obra, es más difícil de vender, bueno, obviamente, ¿no? Y el otro problema es que si yo pongo una obra a 500 euros y después me doy cuenta que no la vendo, no se vende ese número y lo tengo que bajar, es una opción horrible como artista. No es buena publicidad. Y si le pongo un precio inferior al precio que debería costar o que debería valer y que se paga en el mercado, también le quita credibilidad. A veces los compradores miran más el número que la obra en sí, entonces habría que encontrar un equilibrio entre que no sea demasiado alto y no sea demasiado bajo. Y esto es importante porque me pasa todo el tiempo que me preguntan por el precio de la obra. Si un artista está en Latinoamérica y va a exponer en Berlín, me dice, ok, pero ¿cuánto puedo venderlo en Berlín? Y no, el precio de la obra es el mismo en todos los mercados, ya sea Buenos Aires, DF, La Paz, Hong Kong, Berlín, París, Nueva York, es el mismo. ¿Por qué? Porque si hay algún comprador que sigue mi obra o simplemente un fanático que sigue mi obra y compró mi obra en Buenos Aires a un precio y después lo ve en Berlín a un precio inferior, se va a sentir estafado y una vez más le va a quitar credibilidad a mi obra. El precio de la obra se mantiene siempre. Eh, ¿Cuándo puedo llegar a aumentar? Cuando yo hice una exposición, se vendió mucho, fue muy exitosa, ya sea sobre todo por ventas, pero también por publicidad, porque tuvo mucha promoción, salió en los medios, salió en los diarios. Entonces yo puedo subir el valor de mi obra, siempre se recomienda 10 hasta un 25%, nunca se duplica, nunca se aumenta demasiado. O si expongo en un nuevo mercado, como decíamos recién, yo vendo en Buenos Aires y ahora voy a exponer en Berlín. Bueno, puedo llegar a subirlo porque se supone que Berlín es un mercado un poco más internacional. Pero el problema es que cuando vuelva a Buenos Aires, ese precio va a tener que seguir en el nuevo número. No voy a bajarlo nuevamente. Entonces, por ahí la obra que se vendía en Buenos Aires yo la llevé a Berlín, aumenté y cuando volví a Buenos Aires con el precio aumentado, deja de venderse o deja de estar realista ese precio. Entonces siempre hay que tener cuidado cuando aumentamos la obra porque después si la tenemos que bajar es una mala publicidad y porque no se aumenta, porque sí, tiene ciertas lógicas que corresponden a esto de las reglas del mercado. Creo que eso es todo. Y antes de ir a la otra sección y dejar de grabar, les quería contar, tenemos 2 convocatorias abiertas para propuestas de exhibiciones acá en Berlín y un fanzine. Una es recibimos material, sobre todo documental, audios, videos, fotografías de las marchas feministas en Berlín. Esto es para una muestra presencial acá, va a ser la primera después de la pandemia, por ahora, vamos a ver si todo sigue bien. Y la segunda convocatoria que la abrimos hoy junto con Vicky que estaba por acá es una convocatoria para fanzines. Este va a ser el primer número. El primer número fue toda una discusión porque queríamos poner cuerpa y en el inglés no tenía sentido, así que bueno, finalmente le pusimos cuerpa o cuerpo body y recibimos material tanto de imágenes, fotografías, collage, dibujos y textos también. El viernes inauguramos una exhibición que va a ser virtual, las invito a presenciar, vamos a tener una galería 3D y van a poder caminar al mejor estilo Sims por la galería y ver las obras. Y en agosto voy a abrir nuevamente el workshop de producción de eventos culturales en Berlín.
Sí, si bien es interesante para otros mercados, es muy interesante para Berlín porque vemos exactamente cómo son las aplicaciones acá, así que se los recomiendo. En general se llena enseguida, así que aunque sí les interesa, les recomiendo que manden un mail o así ya reservamos lugares. Y eso fue todo. Gracias por participar. Ustedes ya conocen Carne, pero cualquier cosa ahí están la web, el mail y en las redes sociales como Carne Kunst.